noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en esta noche de domingo de fin de semana largo. Faltan exactamente 3 semanas para el plebiscito y sin duda la noticia de esta semana fue el acuerdo de los partidos oficialistas para precisar, reformar, modificar la propuesta de constitución en caso que gane el apruebo. De eso y más vamos a debatir hoy día en Estado Nacional. Y nuevamente en esta edición tenemos una transmisión digital en paralelo donde Felipe León conversa con los abogados constitucionalistas Marisol Peña y Tomás Jordán. Los vemos ahí en la pantalla para responder las dudas de nuestros usuarios sobre la nueva propuesta constitucional. Para eso tienen que ingresar a 24 horas en YouTube, en Facebook y también en la plataforma Twitch. Y así serán parte de la conversación. Ahí está entonces la transmisión en paralelo, transmisión digital, y también vamos a estar en algún momento en contacto con Felipe León para ver cómo va esa conversación sobre la nueva propuesta constitucional. Entremos de lleno a nuestro debate. Para eso hoy nos acompañan René Cortázar, economista, exministro por el rechazo. Bienvenido, René. Muchas gracias por la invitación. Y hasta el otro lado, Fernando Atria, abogado exconvencional por el apruebo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, René. Bueno, faltan 3 semanas, decía yo, para el plebiscito. El 4 de septiembre vamos a votar sobre este texto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Así es. Bueno, si a este texto le sumamos este otro, que es el acuerdo de los partidos oficialistas de esta semana para modificar este texto en caso de que gane el apruebo, ¿se convierte en una mejor constitución, Fernando Atria? Bueno, en buena medida. Creo que se mantiene la misma. No todo el acuerdo, pero buena parte del acuerdo, en realidad son aclaraciones que en rigor son innecesarias. Yo creo, por ejemplo, entonces, ¿por qué lo estaban haciendo? Espéreme. Yo creo, por ejemplo, que es innecesario decir que el aseguramiento de un derecho a vivienda digna y adecuada es compatible con la propiedad de la vivienda. Pero el hecho es que, como lo hemos visto en otros procesos electorales, estoy pensando en Gran Bretaña en el Brexit, en la elección de Trump, en el plebiscito en Colombia, en Brasil la elección de Bolsonaro, esta campaña del rechazo se ha caracterizado por una desinformación sobre el contenido de la Constitución que está teniendo efectos. Yo hoy día estuve en la tarde en Isla de Maipo haciendo un puerta a puerta y me encuentro con una persona que dice que yo no sé si voy a votar a apruebo porque temo que no voy a poder ser dueño de mi casa. Y eso es pura y simplemente falso. Entonces, ante el hecho de que hay una campaña que insiste en cuestiones que son manifiestamente incorrectas como lectura de la Constitución, este acuerdo sale al paso de eso para simplemente clarificarlo. En esa dimensión, el acuerdo no cambia la Constitución, aunque sí cambia el texto para clarificar esto que ha sido puesto, yo creo que por razones puramente de campaña, en cuestión. René Cortázar, ¿lo convierte esto en un mejor texto constitucional? ¿Mueve en algo la aguja? ¿Lo convence a usted, por ejemplo? Yo creo que Fernando lo aclara bastante bien. Esto no cambia prácticamente la propuesta. Este es un texto que se hizo por razones electorales y que no cambia básicamente la propuesta. Y en ese sentido no corrige los problemas que tiene la propuesta constitucional. La propuesta constitucional, en su primera parte, propone un Estado plurinacional, varias naciones. Y lo que los chilenos queríamos, la verdad, era una nación más unida cuando se convocó a la Convención Constitucional. Y su respuesta es, en vez de una nación más unida, los dividimos en muchas naciones. La segunda razón por la cual se convocó a esta Convención Constituyente, por la cual convocamos, porque yo también voté a favor de que esta convención existiera, es para lograr una democracia de mejor calidad, con más equilibrios entre los distintos poderes. Y desgraciadamente, en vez de haber este contrapeso de poderes, este proyecto de constitución, que como dice Fernando, prácticamente no se modifica con el nuevo texto, no ayuda a ese contrapeso de poderes. Pero quiero agregar un tercer aspecto que es muy importante, porque tiene que ver con algo que mencionaba Fernando sobre la desinformación. El tercer aspecto por el cual se convocó a la Convención Constituyente es por el tema de los derechos sociales. Por el tema de los derechos sociales. Porque las personas aspiramos a que haya empleo de mejor calidad para los chilenos, porque aspiramos que las personas puedan tener un acceso a la salud, donde tengan la salud adecuada independientemente de cuánta plata tienen en el bolsillo. Y aquí, en este punto, es muy central reconocer de que para que esto ocurra, para que estos derechos sean realidad y no derechos de papel,
Lo que se necesitan son más recursos. Para que haya derecho al empleo se necesita alguien que ponga una fábrica, una construcción. Para que haya derecho a la salud se necesitan más médicos, más hospitales. Para que eso ocurra, el país tiene que ser capaz de atraer la inversión para que existan esos recursos y de ese modo poder garantizar esos derechos. Y aquí es donde viene un tema muy importante. Porque vamos a entrar en cada uno de los detalles de la propuesta aquí viene un tema muy constitucional. importante porque tiene que ver con la campaña, lo que decía Para Fernando. ir A propósito de publicidad engañosa. ¿Sí? Cuando uno mira la publicidad desde el inicio... ¿Usted no reconoce que ha habido una utilización por parte de la campaña del rechazo de este texto para instalar lo que se han llamado desinformación o falsedades? Yo lo que quiero decir es que la campaña del rechazo, por lo menos lo que a mí me ha tocado participar, no puedo decir de que no haya personas en el debate político que no tomen distintas opciones. Lo que yo estoy diciendo que en la campaña, lo que a mí me llamó la atención de verdad es que la campaña del apruebo, desde el primer capítulo, se dice estos derechos sociales, incluso hay una historia al principio de una persona que trabaja y dice, usted ya no va a tener que tener 2 trabajos. De la salud, va a tener acceso a la salud. Todo depende de los recursos que estén disponibles en el país. Y el problema es que este texto constitucional, en vez de atraer esos recursos que necesitamos, los ahuyenta y por lo tanto convierte estos derechos sobre los cuales tanto se ha publicitado en derechos de papel y no derechos en la realidad. Vamos a darle la palabra a Fernando Andrés, pero quiero precisar, hablando de las precisiones, que usted dice que para eso es este acuerdo, ¿cierto? En buena parte. En buena parte. Bueno, le voy a preguntar por la parte que no es precisión y que es cambio, porque para que no digamos que esto solamente son precisiones, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen el gasto del Estado. Esto no es una precisión, es un cambio. En el caso de que se propone establecer el estado de emergencia por grave alteración a la seguridad pública, ese estado de emergencia no está aquí en la propuesta constitucional, es un cambio. Reelección presidencial. Proponen en este acuerdo que no proceda consecutivamente, como lo establece hoy día la Constitución. Por lo tanto, no es solamente precisiones. ¿Había necesidad de hacer esos cambios, entonces? No es solamente. Yo dije, lo que es reconocer de alguna manera que esto no es tan bueno. No, lo que es reconocer que la política no se acaba el 4 de septiembre. Es decir, que después del 4 de septiembre seguirá habiendo discusión y hay desacuerdos sobre algunas de esas cosas. La Convención acordó algunas soluciones. La acordó, digámoslo, incluso con la concurrencia de quienes hoy día dicen que esas soluciones son inaceptables, ¿no? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, el entonces convencional Felipe Arboe firmó una indicación que sugería la reelección del presidente de la República por una sola vez, ¿no? Y ahora dice que me parece pésima la idea de la reelección. Pero, en fin, eso es parte de una discusión que va a continuar y se va a someter a los procedimientos de reforma constitucional de la nueva Constitución. Aquí están los partidos diciendo nosotros vamos a ser de la opinión y vamos a defender que en esas materias, que ciertamente no son el corazón de la Constitución, ni mucho menos, en esas materias nosotros vamos a proponer estas reformas. Hablemos de algunas de esas materias que son las que han causado también más, no sé si cuestionamientos o debate. Por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad. En el acuerdo, y ahí vamos a tocar, digamos, también lo que dice en la propuesta, dice, sobre la consulta indígena, el acuerdo establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere solo a las materias que pueden afectar directamente a los pueblos indígenas. ¿En qué cambia la propuesta con esa precisión? No, eso es solo una precisión. Eso ya está en la propuesta. El artículo 191.2 tiene un título que dice de la participación a las entidades territoriales. Hay otro artículo que se refiere, el 66, a la consulta indígena en materias legislativas y administrativas. El 66. El 66. Y el capítulo de reforma constitucional no tiene ninguna referencia a la consulta indígena, ni consulta ni consentimiento. Y se ha, sin embargo, levantado esta idea falsa de que la reforma constitucional requiere consentimiento indígena. Y yo me gustaría decir aquí que yo habría esperado que un efecto del hecho de que la campaña del rechazo no fuera solamente la ultraderecha, sino fuera, por una parte, una derecha que se dice a sí mismo más dialogante y un sector autodenominado centroizquierda por el rechazo, como que es, como él, que eso habría llevado a que se hubiera producido alguna diferenciación. Es decir, que nosotros hubiéramos escuchado de quienes han sufrido mentiras de la derecha en el pasado, o campañas de este tipo de la derecha en el pasado, dijeran, no, si esto de este infundio acerca de la vivienda es falso, nosotros no estamos con eso. No, pero lo que hemos visto es que los Amarillos por Chile y esos grupos son los más entusiastas también que se suman a todas estas falsedades respecto del contenido de la Constitución. ¿Qué dice René Cortázar? Eso es completamente inefectivo. No he visto ninguna campaña de Amarillos por Chile, ninguna, donde haya una afirmación que sea falsa. Y no hay ninguna. Y están en la franja y son públicas. Bueno, a eso exactamente me refiero. Y por lo tanto, como están en la franja y son públicas y no hay ninguna, la afirmación de Fernando es falsa.
Lo segundo que quiero afirmar es lo siguiente, que si de algo ha llamado la atención a todo el mundo, creo yo, y a la ciudadanía en general, es cómo la verdad es que esta promesa de derechos garantizados con una constitución que lo que hace el proyecto es impedir que tengamos los recursos para satisfacerlos. Esto realmente es una promesa que todos sabemos que es infundada. Y eso se ha puesto en la campaña. De garantizar todos los derechos. Que se aprueba la Constitución y ese día ocurre que Jaime, como decía el primer spot, que tiene 2 empleos, va a estar con 1. Eso significa que va a haber acceso inmediatamente a los beneficios sociales y sabemos que eso requiere recursos. Yo estoy a favor de los derechos sociales. Por eso yo voté en el plebiscito de entrada para que tuviéramos esta convención constituyente. Pero estoy convencido de que hay 2 formas de hacer estos derechos sociales. Uno, como lo tiene la Constitución boliviana o la Constitución ecuatoriana, que son derechos de papel. Está escrito, se aprobó la Constitución y no pasó nada. Y otro, como los países que realmente garantizan estos derechos. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos ponen los recursos detrás. Y para poner los recursos, lo que necesitan es un país que logre desarrollarse. Y para eso lo que necesitamos son reglas del juego que son precisamente las que no están contempladas en esta Constitución, en este proyecto que se está presentando, que es un proyecto que lo que nos va a asegurar es que esos recursos no van a estar disponibles. Fernando, ¿qué responde ante este emplazamiento que es la postura de no solo de René, sino que en general del rechazo, que dicen que no sacamos nada no se saca nada con garantizar esta cantidad de derechos? La idea de que los países que consagran efectivamente derechos sociales ponen los recursos detrás al momento de consagrarlos no es verdad. Es decir, por ejemplo, los países europeos que construyeron el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a hacerlo cuando estaban totalmente destruidos, prácticamente aplanados. España, otro ejemplo, tuvo el desarrollo que tuvo después de la Constitución de 1978. Entonces, esta Constitución, por supuesto, que contiene derechos sociales, y esa es una cuestión fundamental de la Constitución. Eso sí que es el corazón de la Constitución. Y crea condiciones para el desarrollo futuro de Chile. Porque claro, uno podría decir, repitiendo una cantinela que nos han dicho 1000 veces, mira, si suben los impuestos no va a haber inversión. Si se modifican las reglas laborales y se permite negociación colectiva a la manera, por ejemplo, en que los países con Estado social de derecho la consagran, entonces no va a haber inversión. Pero la verdad es que todo eso pareciera que olvida que en Chile hubo una crisis. Que 7 días antes de que estallara, el presidente le había anunciado al mundo que este país era un oasis. Yo me imagino esos inversionistas que llegaron, que podrían haber sido atraídos por la promesa del presidente, vengan a este oasis, llegan y 7 días después estalla. Entonces, la primera condición para el desarrollo económico es tener una institucionalidad legitimada, es tener un pacto social que sea vivido como suficientemente justo por todos, porque si no, lo que tenemos es inestabilidad, y desde el punto de vista de la inversión, la verdad es que la inestabilidad, no saber qué va a pasar, si va a estallar o no 7 días después de que se anuncia que es un oasis, la verdad es que eso no es la mejor manera. Esta Constitución, diría yo, y la necesidad de superar la crisis en la que nos dejó la Constitución anterior, es una condición imprescindible para el desarrollo futuro. René, la paz social que supuestamente se debiera lograr con un contrato social nuevo, ¿no es la base para poder atraer a nuevas inversionistas? Esencial, esencial. De eso no tengo duda ninguna. Por supuesto que sí. Lo que yo digo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, primero, muy importante tomar la afirmación de Fernando. Los países que ponen los derechos sociales inician un proceso. A mí me encantaría que recordara esa frase y que vuelva a ver la publicidad del apruebo, para ver si eso es lo que está diciendo o lo contrario. Lo segundo, me parece muy central que haya paz social. Por supuesto que sí, pero yo no creo que este proyecto que se nos está presentando es una llave para la paz social. Tomemos un tema, el tema plurinacional. Esto sería para la paz social, pero fíjate que yo veo las encuestas entre la población en general y hay un rechazo mayoritario al tema de lo plurinacional. Pero más interesante todavía, acaba de salir hace pocas semanas atrás una encuesta sobre el pueblo mapuche. Y le hacen la consulta al pueblo mapuche si ellos quieren vivir en un país plurinacional. ¿Y cuál es su problema con la plurinacionalidad? Poco más del 10%. Te responde lo que responden los mismos mapuches en su encuesta. Alrededor del 10% dice que quieren un país plurinacional con varias naciones. ¿Sabes lo que dice el otro 90%? Lo que yo creo. Que quieren vivir en un país donde haya diversidad de culturas. Que quieren vivir en un país donde haya diversidad de etnias, donde se pueda tomar la riqueza de las distintas culturas, las riquezas de las distintas corrientes migratorias e integrarlas en un proyecto común. Eso se llama un proyecto nacional que integra, que es completamente distinto a decir, vamos a tener varias naciones
con territorios autónomos, vamos a tener varias naciones con autonomía política, financiera y administrativa. Eso no es lo que quieren los mapuches encuestados. Eso no es lo que quiere la mayor parte de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué se puso? Porque hay un grupo de dirigentes que creen que este es el camino a la paz social. ¿Y por qué creen eso? Porque están cargados de ideología. Esto es una demanda, este proyecto constitucional es de dirigentes, no es de la gente. Y por eso las encuestas están mostrando que hay una mayoría de la gente que no quiere este proyecto constitucional. ¿Quién no quiere este proyecto constitucional? Fernando, aprovechándome, digamos, del tema plurinacional, quiero preguntarle si nos puede aclarar cómo debiera, en base a la propuesta constitucional, funcionar los sistemas de justicia con los sistemas de justicia indígenas. En la práctica, como queda acá, ¿cómo van a operar sistemas cada uno por separado? Hay naciones, digamos, hay algunos, no voy a decir naciones, pero digamos diferentes pueblos, cada uno de ellos no tienen todos un sistema jurídico. No sé, vamos a tener que empezar a escribir, por ejemplo, un código civil o el equivalente a un código civil de cada uno de los pueblos, recuperando la tradición oral. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, primero quiero decir algo sobre si la plurinacionalidad es parte de un proyecto de paz futuro. Usted plantea que sí, me imagino. Bueno, evidentemente. Sí. Si la verdad es que en los últimos 200 años, en términos de paz con el pueblo mapuche y los demás pueblos originarios, no nos ha ido muy bien. No, esta es una oferta de paz, porque claro, reconozcamos las culturas. ¿Qué quiere decir reconozcamos las culturas? Reconozcamos las culturas y reconozcamos que en sus territorios o en sus comunidades y en ciertos territorios donde ellos viven, tienen cierta autonomía. Por supuesto, bajo la Constitución y la ley, como la autonomía que la Constitución también declara que tendrán las comunas. Las comunas serán autónomas en la Constitución. ¿Quiere decir eso que las comunas van a ser estados dentro del Estado? No, evidentemente. Lo que quiere decir es que tienen control sobre su gestión que hoy día no tienen. Lo mismo para reconocer las culturas es reconocer a las comunidades indígenas. Reconocer las comunidades indígenas también es reconocer que tienen tradiciones y costumbres conforme a las cuales ellos pueden solucionar sus propios conflictos. Eso es justicia indígena. En Isla de Pascua, por ejemplo... Ya, pero en este acuerdo eso de los partidos oficialistas hubo que salir a aclararlo. Claro, por la misma razón. Porque a pesar de que los sistemas jurídicos... Los sistemas indígenas son consuetudinarios, o sea, se basan en la costumbre. Y la Constitución que usted tiene ahí, en el artículo 112, dispone que para materias penales se requieren leyes, no costumbres. Por lo tanto, la idea de que la justicia indígena puede ser una justicia penal está excluida de la Constitución. Y sin embargo, se dijo y se acusó, y eso es parte de lo que ha suscitado toda la discusión, porque el problema de la justicia indígena no es que en Isla de Pascua hayan reglas especiales que han ido evolucionando, dadas las peculiaridades de Isla de Pascua, sobre cómo se transfiere la propiedad inmueble. Eso es algo que no significa desigualdad ante la ley. Eso es que en Isla de Pascua se hace de una determinada manera y no hay razón por la cual... En la práctica, ¿cómo se traduce? Eso estoy haciendo. Sí. Le estoy respondiendo. En Isla de Pascua, por ejemplo, hay ciertas reglas sobre cómo se transfiere la propiedad. Ya, pero, y pero en el resto de los, no sé, los changos tienen sus propios sistemas. Pero déjeme ir por partes. Primero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los pueblos indígenas, en la medida en que tengan cultura y una tradición y costumbres suficientes para solucionar sus conflictos y para arreglar su vida en lo que no afecta a los demás, serán reconocidos. Yo creo que decir hay que reconocer las culturas, hay que reconocer la existencia de los pueblos originarios y negarse a reconocer sus propias tradiciones y costumbres para los efectos de solucionar sus problemas internos es contradictorio. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Sí. Bueno, la Constitución declara que hay sistemas jurídicos indígenas. Eso no quiere decir, por supuesto, que en todos los casos haya, en los casos de los 11 pueblos reconocidos. ¿Cuáles de los 11 pueblos reconocidos tienen sistemas jurídicos? Eso será una cuestión que va a ir fijando la ley. Esto tiene que ir regulado por la ley, que la ley va a ser más específica, como toda la relación entre la Constitución y la ley. La Constitución fija los criterios generales. La ley va especificando y delimitando las cosas, y entonces la ley creará un mecanismo a través del cual se reconocen en algunos casos, y en otros casos, como no hay, o no es suficientemente densa, en fin, dadas las circunstancias, entonces no habrá. No quiere decir que va a haber 11 sistemas, quiere decir que en principio se reconocen, y eso tiene que llevar a una discusión legislativa sobre cómo se reconocen. René Cortázar, ¿qué le parece el tema, viendo, digamos, la plurinacionalidad, la explicación que dio, ¿cierto?, Fernando Atras, de por qué la plurinacionalidad también ayuda a la paz social? ¿Y qué pasa con los sistemas de justicia indígena? ¿Le parece, yo creo que lo primero... ¿Le parece correcto? A mí me parece que simplemente un observador de la realidad mundial sabe que la integración de los pueblos originarios y de las distintas corrientes en distintos países del planeta, en general se da en una dimensión multicultural.
que toma los temas que plantea Fernando, buena parte de los temas, de las tradiciones, del lenguaje, de la cultura, de la educación, y que respetando las distintas culturas, no buscando que esas culturas desaparezcan, al contrario, integrando, validando, y en esto nos queda mucho por hacer como país, validando estas distintas culturas e integrarlas en un proyecto común. La mayor parte de los países, pero él nos presenta el menú, nos dice, o usted acepta lo plurinacional, Ecuador, Bolivia, o no quiere reconocer las culturas indígenas y quiere abusar de ellos. No, la solución no está en ninguna de esas dos posiciones extremas. La solución habitual en buena parte del mundo y lo que muestra que tiene resultados de verdad no es crear muchas naciones al interior de un país. Eso no es una solución que se esté usando en el mundo en general. Ya, usted propone el multiculturalismo. Pero obviamente esa es la realidad que se ha implantado, que son diversas tradiciones... No, pero déjame terminar un minutito. Diversas tradiciones culturales que se integran. Lo que pasa es que hubo en el mundo en general, durante décadas, una tendencia a uniformar las culturas, a tratar de tener una cultura única. Lo que en Estados Unidos se llamaba el melting pot, la olla, el crisol, donde había que meter todo y había que homogeneizar a la población. Eso fracasó en todo el mundo. Y durante las últimas décadas hay un renacer en todas las sociedades del respeto a las distintas culturas, del respeto a las distintas religiones, del respeto a los distintos idiomas. Pero eso no implica de una reparación, de un reconocimiento. Todo lo que se quiera, pero eso no implica decir, dejamos de ser una nación diversa y pasamos a ser varias naciones. Ese paso final no es una consecuencia de lo anterior. Ese paso final es un paso, como digo, es una respuesta de los dirigentes, no es una respuesta de la gente. La gente no está en esa posición, ni la gente, ni los pueblos originarios en Chile, ni el resto de los chilenos. ¿Y le parece bien correcto que en el acuerdo de los partidos oficialistas para reformar, en caso de que gane el apruebo, se vuelva a llamar Poder Judicial o Sistema de Justicia y que en los sistemas jurídicos indígenas se establezca que no tienen jurisdicción, digamos, los temas penales? Que por supuesto que me parece que clarificar esto es importante, pero mi problema no es arreglarle el último adorno a la propuesta. Mi problema es que la propuesta de proyecto constitucional no nos sirve. Y como no nos sirve, tenemos que reiniciar una tarea que realmente incorpore a todos los chilenos y que realmente incorpore una respuesta que realmente responda a lo que son las verdaderas demandas de las personas. Eso es el punto, Fernando. O sea, a mí me gustaría decir dos cosas. Primero, que supongo que lo que René quiere decir cuando dice no nos sirve y tenemos que iniciar otra, una que le parezca bien a él. No. ¿Puedo continuar? Sí, pero porque resulta que aquí lo que hay es una propuesta que fue elaborada por una convención que fue elegida para esto, en la que por primera vez hubo representantes de los pueblos indígenas. Pero resulta que esos representantes que fueron elegidos y los demás, porque además, aunque hubo representantes elegidos, esto se aprobó por 2/3 de esa convención, resulta que esas son, porque no le parecen bien a él, son opiniones ideológicas de dirigentes y contra el resultado de un órgano elegido democráticamente. Él apela a la encuesta del CEP. Y entonces la encuesta del CEP muestra que la decisión de este órgano democráticamente elegido para eso es pura ideología de dirigente. Eso a mí me parece que es una manera bien poco razonable de enfrentar los desacuerdos con las decisiones democráticas que hay. Pero me gustaría decir otra cosa, que yo me entero ahora, por lo visto, de que el problema de René es las palabras. O sea, que no le gusta la palabra plurinacional, porque la plurinacionalidad lo que significa precisamente es reconocer la existencia colectiva de los pueblos originarios. Es decir, que no son solo individuos, hay una existencia como una pueblo. Nación, pero son bueno, nación. Eso es lo que se llama una nación, eso es lo que se llama aquí una nación, eso es lo que se llama en Canadá una nación. Los pueblos indígenas en Canadá se llaman First Nations, primeras naciones, porque precisamente lo que se enfatiza es que tienen una existencia colectiva. Y esa existencia colectiva en esta Constitución tiene 3 dimensiones. Y sería bueno saber si esas 3 dimensiones son el problema. Primero, reconocimiento de una historia de despojo territorial que fue reconocida por la Comisión de Nuevo Trato convocada por el presidente Lagos y presidida por el expresidente Elwin. Segundo, reconocimiento de sus culturas, sus tradiciones y sus costumbres para decidir sus problemas. Eso es justicia indígena. Y tercero, un grado de autonomía territorial que, por cierto,
es bajo la ley y la Constitución y compatible con la unidad del Estado. Es difícil, yo no estoy poniendo nada contra la espada y la pared, no estoy poniendo... Lo que yo diría es difícil reconocer la existencia colectiva de los pueblos originarios y desconocer la historia de despojo, negarse a que puedan apelar a su cultura para solucionar sus problemas y negarse a que tengan una autonomía comparable a la que la Constitución le da a las comunas. Quiero pasar por un par de temas más porque no, se nos porque acaba bueno, tengo que contestar René, el tema porque ya. es muy concreto, Sí, es muy específico. Yo primero decir que la única forma de reconocer a las culturas de los pueblos originarios a través de crear distintas naciones es contrafactual históricamente. O sea, en el mundo, entonces, lo que estaríamos descubriendo es que los bolivianos, los ecuatorianos y ahora los chilenos descubrimos la solución verdadera y el resto están perfectamente equivocados. Respecto a lo segundo que plantea Fernando al inicio, que dice, mire, ¿cómo se va a objetar cuando estos son dirigentes elegidos? ¿Por qué vamos a decir que la gente discrepa de ellos cuando ellos son elegidos democráticamente y por lo tanto representan? Fíjese que este es exactamente lo que nos está ocurriendo hoy día con todas las élites políticas, con los dirigentes de todos los sectores, no solo de la Convención Constituyente. Hoy día nosotros elegimos a los diputados, los chilenos, pero nos hacen una encuesta y no estamos conformes con su actuación. ¿Y entonces los diputados son un grupo ideológico? No, perdón, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, pero no estamos de acuerdo con la evaluación que hacemos de ello. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que fueron elegidos democráticamente y lo fueron. Y los convencionales fueron elegidos democráticamente y lo fueron. Y su trabajo no es aceptable, creo que no es aceptable. Y que no sea aceptable, no pasa a ser aceptable porque los elegimos. Porque pasa a ser aceptable si el resultado realmente es capaz de responder a la necesidad de los chilenos. Presentar un proyecto constitucional, Constanza. Presentar un proyecto constitucional que estamos discutiendo si logra el 51 o el 49, a favor o en contra. O sea, divide un país en dos. Si eso es un trabajo exitoso desde el punto de vista de aunar voluntades en Chile, yo lo creo, Constanza, más allá del resultado, un fracaso. Gane o pierda la prueba o el rechazo, es un fracaso para la Convención Constitucional. Se les pidió hacer una constitución para Chile y terminaron con una constitución que estamos discutiendo por un punto. ¿Quién gana? ¿Eso qué es? Puede que estemos todos equivocados y ellos, como fueron elegidos, tengan la razón. O puede que nosotros, el pueblo, tenga la razón y ellos, como fueron elegidos, no hicieron la tarea de modo tal de poder aunar las voluntades. Fernando Atria, quiero recorrer otro tema porque es para que no nos quedemos solamente en uno, sobre las pensiones, seguridad social, en el caso de la nueva propuesta de Constitución. El acuerdo de los partidos oficialistas dice, el texto, dice que el sistema será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que en la actualidad. ¿Qué implica esto? ¿Asegura heredabilidad de los fondos, por ejemplo, que es algo que ha quedado en el cuestionamiento? No, yo Porque creo que este texto no es lo que dice acá, de seguridad social. No, pero la Constitución no Tampoco excluye. dice lo contrario. La Constitución, y eso muestra que la Constitución precisamente no es una Constitución maximalista. La Constitución no pretendió fijar las características más allá de ciertas generalidades, los principios y algunas cuestiones, pero no pretendió diseñar un sistema de seguridad social. Mal podría haberlo hecho la Convención. Y entonces lo que hace es fijar ciertos criterios. Un sistema, con esta modificación es que eso no es una modificación, yo diría que esa es una cuestión de implementación ulterior, aprovechando las posibilidades que la Constitución abre. ¿No? La Constitución abre posibilidades y una de ellas es la existencia de un sistema mixto. Si ese sistema mixto, como dice ahí, tiene un componente de capitalización individual, eso quiere decir que va a tener un componente de ahorro individual y las personas van a tener cuentas de ahorro donde van a tener su ahorro individual. Ese ahorro individual va a estar cubierto por propiedad y como toda propiedad va a ser heredable, claro. Ya, o sea, igual que el sistema que tenemos o es parecido al sistema que tenemos hoy día. Bueno, la Constitución dice que tendrá que ser un sistema tripartito, por ejemplo, y entonces la racionalidad con la que operen los otros pilares pueden ser bien distintos de lo que existe hoy día. Entonces podríamos tener, no lo dice ahí, podría ser un pilar de ahorro individual, un pilar de ahorro colectivo, un aporte estatal para asegurar pensiones básicas, etcétera. No, estoy pensando posibilidades. Esas son posibilidades que la Constitución abre, porque esta Constitución, a diferencia de la Constitución de 1980, esta es una Constitución que abre posibilidades para el diálogo y la decisión democrática. René Cortázar, ¿qué le parece lo que está, digamos, como lo está interpretando, digamos, Fernando Atria, de la propuesta de seguridad social y el garantizar que haya heredabilidad en el caso de los fondos de capitalización individual? Me parece natural que si las personas han invertido en una cuenta individual, que esa cuenta tenga heredabilidad. Pero yo quiero ir a un punto más central, me parece, de lo que hemos hablado aquí hoy día. Hay personas que dicen, no me gusta la Constitución, y esos son el 80% de los chilenos.
Los que votaron apruebo. No, el 80% de los chilenos más o menos están diciendo exactamente eso. No me gusta la Constitución. Y hay dos caminos para hacerlo. Uno es rechazar y hacer una convocatoria de verdad en una Constitución que realmente nos sirva a todos los chilenos y que sea compatible con que los derechos sociales tengan los recursos para llegar a ello. Y otro camino que se nos había dicho hasta ahora, pero que es muy aclaratorio lo que ha dicho Fernando, era el camino de decir, no, aprobemos y después reformemos. Y la propuesta de reforma es este texto. Pero como ha aclarado Fernando aquí con mucha transparencia, estos son básicamente aclaraciones. Aquí no hay cambios de verdad del proyecto original. Son cosas muy menores, como señaló él. Lo fundamental son aclaraciones. Y por lo tanto, el aprobar para reformar, en realidad es aprobar para aprobar. Y eso queda constatado en este acuerdo, donde los temas más importantes del proyecto constitucional, que hoy día son criticados, no son abordados. No, lo que yo creo que muestra este acuerdo, más allá de la interpretación un tanto tendenciosa que hace René de mis palabras, porque después de lo que yo dije al principio hablamos de otras que no eran solamente aclaratorias, sí. Pero en fin, lo que esto muestra es que aquí los partidos que apoyan al gobierno fueron capaces de sentarse y llegar a un acuerdo cuando no había acuerdo al principio. Esto fue una conversación. Y llegaron a este acuerdo. Lo que esto muestra es que después del 4 de septiembre, la discusión sobre el ajuste de la Constitución, sobre si conviene revisar alguna cuestión o no, va a estar abierta y que el procedimiento de reforma constitucional de la nueva Constitución es un procedimiento mucho más adecuado que el que teníamos hasta que se reformó ahora, en la Constitución del 80. ¿Y se requeriría consulta? No, por cierto que no. ¿De dónde sale que, no, ¿de dónde sale que se requeriría consulta indígena? Si es que esto se aprueba, no, si es que este texto lo que esto se aprueba requeriría, y después se presentan estas modificaciones. Una reforma constitucional requeriría un acuerdo en el Congreso. ¿Cuál es la lógica del sistema de reforma de la nueva Constitución? Que los requisitos para el acuerdo parlamentario, los requisitos parlamentarios son relativamente bajos, son 4/7, ¿no? De ambas cámaras. Pero cuando se trata de reformas sustanciales, se requiere ratificación popular, con la idea de que la legitimidad que la Constitución va a adquirir con el apruebo el 4 de septiembre se mantenga en el tiempo y que entonces los ciudadanos puedan ver que en los hechos la Constitución sigue siendo de ellos. Esta es una Constitución, a diferencia de la anterior, que no se protege de la democracia, sino que existe para la democracia. Y eso hace toda la diferencia. Fernando Atria, René Cortázar, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó una el frase, tiempo. no se puede decir una frase solamente. Pero ha dicho varias René Cortázar, una frase cortita, una frase cortita. Es simplemente decir lo siguiente. El acuerdo muestra que al final la tesis que planteó el Partido Comunista y buena parte del Frente Amplio, que no había que hacer reformas de fondo a la Constitución, sino que el proyecto, como dijo el presidente del Partido Comunista, estoy en 99% de acuerdo. Lo que este texto muestra es de tal pobreza los cambios que se introducen, y como dice Fernando, son fundamentalmente aclaratorios, muestra de verdad de que la voluntad de reforma del apruebo no existe sustantivamente. A mí me sorprende escuchar a René Cortázar hablar, porque es escuchar a los partidarios del sí para el plebiscito del 5 de octubre. No, yo trabajé, Fernando, yo trabajé contra la dictadura y contra el no cuando tú estabas haciendo otras cosas. Por eso digo que por favor, hay que tener respeto a la Por eso digo que me sorprende, porque los argumentos son los mismos. No, si no es así, no es verdad. Esa es el ideologismo presente. Cancelar. Si ganaba el no, descalificar. No, esto no es cancelar, esto es simplemente opinar. Perdóname, ¿te puedo opinar, no? No, descalificar personas no puedes. ¿Qué iba a pasar? Chile se iba a convertir en Cuba. No. Esto es lo que decía el sí. Pero si yo trabajé en el no, entonces no lo niegues. Entonces si gana el no, Chile va a convertirse en Cuba. Vamos a volver a 1973. Esto es una cuestión puramente ideológica. Ese es un ataque personal injustificado. A mí me sorprende precisamente porque tú tienes historia en esto que uno habría esperado que el discurso del rechazo es una no fuera el descalificación personal. Hay que discutir las ideas, no descalificar a la persona. Yo no te descalifiqué en nada. Tú sí lo hiciste aquí. Decir que soy una representante del sí es una descalificación. Yo no estoy diciendo que seas un representante. He dicho exactamente lo que yo planteé. Haz un esfuerzo por entender lo que no te gusta antes de reclamar. Lo que yo estoy diciendo es que el discurso muchas gracias por estar debatiendo aquí esta noche, aquí en Estado Nacional. Y nosotros vamos a tomar contacto con Felipe León, que está en nuestra transmisión digital, en una conversación con nuestros abogados constitucionalistas, ¿cierto? Marisol Peña y Tomás Jordán. ¿Cómo ha estado esa conversación? ¿Cómo ha estado la conversación ahí digital en nuestras plataformas de YouTube, Facebook y Twitch? Felipe, buenas noches. Constanza, muy buenas noches, un gusto saludarte, un gusto saludar también a toda la audiencia
de Estado Nacional. Les cuento que acá hemos tenido una conversación súper fructífera, súper interesante con Tomás Jordán y con Marisol Peña, abogados constitucionalistas que nos están acompañando en este debate, en esta conversación que tenemos a través de las plataformas sociales. Lo decía Connie, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también conectados a través de Twitch, en el canal de 24horas.cl oficial, para que vayan enviando sus preguntas. Esa es la idea y eso es lo que ha estado ocurriendo durante los últimos minutos. Hemos tenido una conversación a partir de las preguntas que la propia audiencia nos ha estado enviando. Conversamos acerca de poderes del Estado, del Ejecutivo, Judicial, hablamos acerca de plurinacionalidad, de acceso a la justicia, también de autonomías territoriales, ya entrando en el detalle de esta propuesta constitucional. Preguntas que han llegado de la audiencia que usted también las puede hacer a través de nuestras plataformas donde estamos totalmente en vivo y seguiremos en vivo después de esta primera sección de debate de Estado Nacional. Comentarles también que tenemos en nuestro portal 24horas.cl una aplicación para que ustedes revisen completo y una plataforma de fácil navegación, de fácil uso, para que revisen completa la propuesta y el texto de propuesta constitucional, para que no solamente lo pueda hacer a través del libro físico, sino que también lo pueda hacer a través de su navegador favorito. Tenemos también, para que usted sepa, una sección completa dedicada al proceso constituyente, donde estamos haciendo notas explicativas día a día, semana a semana, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, con notas respecto a distintos temas que surgen de las propias dudas de la audiencia que está haciendo consultas constantemente, Constanza, a través de nuestras plataformas. Felipe León, entonces, con esta conversación, esta transmisión digital, ¿cierto?, a través de nuestras plataformas. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches. Recordemos que pueden seguir, chau. ¿Cierto?, para que sigan la transmisión digital en 24 horas en YouTube, en Facebook y también en la plataforma Twitch. Así serán parte de nuestra conversación. Eso en paralelo, ¿cierto?, en nuestras plataformas digitales. Acá en el estudio ya tenemos a nuestros invitados a este panel político. Gloria de la Fuente, cientista política del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches, Gloria. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Connie? Bien, gracias. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Connie. Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, bienvenido, buenas noches. Gracias, Connie, buenas noches. Y Luciano Cruzco, que es senador de Bópoli, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Estado Nacional. Yo quiero partir por el acuerdo, que sin duda es la noticia de la semana, este acuerdo firmado, ¿cierto?, por los partidos oficialistas para reformar, precisar, cambiar, veamos cuál es el verbo que vamos a usar, esta propuesta constitucional en caso de que gane el apruebo. ¿Este acuerdo traiciona o no el trabajo de la Convención Constitucional, Juan Ignacio? En ningún caso. A ver, y para explicarle a la gente que nos está viendo en la casa, el 4 de septiembre las personas van a tener una papeleta donde dice apruebo o rechazo el texto de la nueva Constitución. El acuerdo de los partidos oficialistas que nos instó el presidente Boric a llegar a un acuerdo de mínimos comunes. Él, como jefe de coalición, también hay que entender ese componente político, son propuestas que vendrán posterior al 5 de septiembre. Como decía el expresidente Lagos, la discusión constitucional de ganar el apruebo va a continuar el 5 de septiembre con modificaciones, adecuaciones legislativas, normas interpretativas, reformas constitucionales. Y por tanto son propuestas que nosotros le hacemos al presidente como una hoja de ruta de implementación, a la ciudadanía y ciertamente al Congreso Nacional. Esto es no respetar la democracia, dijo la exconvencional Rosa Catrileo, por nombrar alguna de las críticas. Hoy día el exconvencional Eric Chinga dice en una entrevista en el Mercurio que los partidos no pueden arrogarse la representación de los pueblos indígenas. Y este acuerdo lo que hace es confundir. ¿Cómo responden a las críticas de que esto, la verdad, es que de alguna manera es como desconocer lo que pasó en la convención? Que yo creo que una cocina entre partidos políticos que no fue precisamente lo que escogió la ciudadanía cuando votó que fuera una convención constitucional 100% elegida de ciudadanos y no de miembros del Congreso, por ejemplo. Vuelvo a poner el punto en que este fue un acuerdo que nos insta el presidente Boric a los partidos oficialistas, para hacer propuestas que serán discutidas después del 5 de septiembre como una hoja de ruta si es que gana el apruebo. Nosotros no estamos reescribiendo la Constitución y yo creo que hay un tema de pedagogía ciudadana en términos de decir la discusión constitucional va a continuar en el Congreso, va a continuar con leyes que hay que implementar, con reformas constitucionales. Si uno aprueba el texto, el capítulo 11 del texto dice una serie de mecanismos para reformar la Constitución, entre otras, iniciativa popular
de ley o de reforma constitucional también. O sea, la gente puede juntar firmas y presentar una reforma constitucional. El presidente puede presentar reformas que diga quiero modificar tal o cual cosa. Y además leyes interpretativas o normas interpretativas. Por tanto, no estamos reescribiendo la Constitución. Sí, yo quisiera agregar algo además para desdramatizar. También Partido Socialista, uno de los firmantes del acuerdo. Por Sí, eso. yo creo que y es necesario desdramatizar un poco esta discusión también pensando en la experiencia comparada. Tanto en Estados Unidos, la Carta de Derechos, que en el fondo que se firma después a propósito de las enmiendas que se hace a la Constitución de Estados Unidos, o en Sudáfrica, entre el 96 y el 2012 hubo un montón de reformas después, una Constitución que por lo demás solucionó un conflicto social, no es un problema en el fondo ni vulnera aquello que es el principio que está en la Constitución. A mí me parece que es clave pensar una manera de responder a la demanda de la ciudadanía es generar reforma o clarificar. Yo creo que lo que hace en parte importante este acuerdo es clarificar aquellas cosas que probablemente generaban dudas legítimas en la población. Pero hay otras que que son genera un modificaciones, compromiso. hay cambios. Y genera un Cosas compromiso que se eliminan, digamos. genuino que me parece que es importante para enfrentar un debate como el que vamos a enfrentar sin duda en este país después del 5 de septiembre, sea cual sea la alternativa que se imponga. Guillermo Ramírez, ¿les parece a ustedes que este acuerdo aclara, cambia, mejora el texto, precisa la propuesta de texto constitucional? Hace de todo. Hay cosas que son muy vagas, que dicen que las van a estudiar más adelante, como el Consejo de la Justicia. Hay cosas que cambian, por ejemplo, que van a incorporar el estado de excepción, que nosotros siempre dijimos que no estaba, y resulta que ellos nos acusaban de fake news y ahora ellos mismos lo aclaran en su acuerdo, como muchas otras cosas. Mira, yo no sé si esto es una tradición o no la convención, ese es un problema de la izquierda. Y depende a quién tú le preguntes en la izquierda si esto fue una traición o no. Si aquí estuviera sentado Jorge Char, por ejemplo, él diría que esto fue una traición. Entonces, en la izquierda, ese debate se lo dejamos a ellos. Lo que corresponde desde nuestra perspectiva, acá hay dos cosas que son muy claras, Connie. La primera es que este texto es indefendible. Y eso lo muestran todas las encuestas. Entre la gente que quiere aprobar para reformar y la gente que está rechazando está el 80% de Chile. Y la gente que hoy día está por el apruebo se dan cuenta de que es un texto indefendible y que había que hacer cambios o proponer cambios para poder seguir adelante con la campaña del apruebo. Y lo segundo es que muchas de las cosas que nosotros dijimos que eran falencias graves del texto que se nos propone, bueno, y que ellos decían que eran noticias falsas, hoy día resulta que no eran noticias falsas. Pero lo más interesante, y se ha dicho muy poco, Connie, a pesar de todo lo que hemos visto y el show y que ha sido un poquito triste ver lo que ocurrió esta semana, hay una cosa que es positiva, que es que si es que gana el rechazo y tenemos una nueva propuesta constitucional, este acuerdo fija un nuevo piso. Porque en este acuerdo se permite que las pensiones y los ahorros sean de los trabajadores y sean de su propiedad, al menos uno de los pilares. Permite mantener la educación particular subvencionada, eso está en el acuerdo, no está en la Constitución. Permite que haya un estado de excepción en que los militares... mejora la propuesta constitucional. Vale, pero eso nos permite a nosotros tener un piso después para la siguiente discusión, porque hoy día nos damos cuenta de algo que no sabíamos antes, de que la izquierda está de acuerdo en cosas que para nosotros eran básicas, que las personas, por ejemplo, puedan elegir dónde se van a atender en salud, todo eso no está en la Constitución. Pero sí está en la propuesta, entonces es muy bueno saber que hoy día, de manera orgánica, la izquierda está de acuerdo con esas cosas que nosotros siempre hemos planteado y en una nueva convención o en una nueva instancia que va a proponer un nuevo texto, este es un nuevo piso. Mucho más seguro ese camino, con esto cierro, mucho más seguro este camino que el apruebo para reformar, porque cuando uno ve a los mismos firmantes poniendo en duda si esto se va a aprobar, o cuando uno ve a otros grupos de izquierda, como los pueblos originarios, o personas que han integrado la convención, que dicen que esto es una traición, o cuando vemos que en esa discusión se dejó fuera la DC, que de manera oficial está por el apruebo, uno dice, bueno, ellos no tienen los votos para asegurar estos cambios. Pero nadie los tiene, ojo, nadie tiene los votos hoy en día en el Congreso. Para asegurar los cambios del Congreso no, pero para hacer un nuevo proceso sí, porque yo estoy seguro que ustedes no se van a negar. A ver, Luciano. Sí, a ver, varias cosas. Aquí, primero, a mí me parece que el senador Latorre reconozca, ¿verdad?, desde Apruebo Dignidad del Frente Amplio, que es a instancias del presidente Boric que se busca llegar a un acuerdo político, es precisamente el por qué la Contraloría le acaba de decir a SECPRES, al ministro Jackson, que están haciendo intervencionismo electoral. ¿Por qué el presidente Boric tendría que instar a un acuerdo por alguna de las dos opciones? O sea, esto que hoy día nosotros tenemos casi naturalizado, que es tener a la ministra Vallejo firmando constituciones en un kiosquito en la Plaza de la Constitución, que tener una oficina prácticamente del Contralor en la mitad de la moneda,
Que ya no va a algo poder que hacerlo porque la constitución que proponen ahora es distinta. Es inaceptable. Y hoy día, bueno, el Contralor va a tener que fijar ciertos criterios porque evidentemente que hay algunos que dicen, bueno, ¿y qué está haciendo el Contralor? Por lo menos ya está estableciendo ciertas sanciones administrativas para el ministro Jackson. Acá está interviniendo No hay la moneda. sanciones, ¿ah? Lo que No, el es una dictamen de la amonestación. Contraloría es Pero, una amonestación. ojo, es una amonestación. Es un pero no hay tipo, una pero es un sanción, tipo, digamos. la amonestación es un tipo de sanción administrativa. Primero. Segundo punto, todo lo que se dijo acá que era fake, ¿verdad? Que el texto era fantástico, que estaba 99% de acuerdo el presidente del Partido Comunista, esta maravilla que habían construido los convencionales, que resultó ser que en problemas de pensiones, que en problemas de vivienda, en problemas de salud, en problemas de seguridad, en problemas de sistema político, tiene fallas graves que las aborda además muy someramente este acuerdo que además... Pero bueno, mejora ya- el acuerdo, mejora el texto. No, claro, bueno, esas son cosas que nosotros hemos venido diciendo hace mucho rato que tienen que mejorarse. O sea, que la vivienda se señale que va a ser digna, adecuada, qué sé yo, no se diga que es propia. Es algo que obviamente tuvieron que salir a rectificar porque es obvio y es evidente. Ellos dicen, mire, que no está en ninguna constitución. No, La constitución ellos dicen que en la ustedes constitución lo de han Portugal... usado, que ustedes lo han usado para instalar una fake No, news, lo que pasa, una desinformación. lo que pasa, Connie, y que que la cuando gente esas cree que cosas le van a quitar la quedan casa. en una nebulosa, ¿verdad? Quedan volando, uno Pero- sabe pero, que hay un perdón. ejército de abogados e interpretadores. Y por último, que interpretan la norma a su amaño. Entonces esas cosas tienen que quedar en una constitución transparente y meridianamente clara. No están claras. Y por último, para cerrar, Sí. señala el presidente Boric que está metido en esto de cabeza, y yo no entiendo por qué él no está garantizando ecuanimidad, no, está de cabeza. Señala, yo voy a garantizar esto. ¿Cómo lo va a garantizar si la misma convención señaló unos quórums que ni Jaime Guzmán se lo hubiera querido, unos candados que ni Augusto Pinochet hubiera querido, ¿verdad? 2/3, ¿verdad? Para Que algunos esos son, claro, para los temas más relevantes, que son precisamente pensiones, vivienda, seguridad, sistema político, las cosas que ustedes señalaron en este acuerdo, ¿verdad? Que echó por tierra el Partido Comunista, entre otras cosas, que eso lo podemos discutir después. Pero nosotros acabamos de hacer una modificación para reformar la actual Constitución, ¿verdad? Y viabilizar un nuevo proceso constitucional, ¿verdad? Con la democracia cristiana, con personas que están hoy día del mundo de los amarillos, que quieren una buena constitución, bien hecha, pero que se pueda reformar. El problema de esto es que no lo puede garantizar, y en eso yo coincido con Tellier, fíjate la paradoja, coincido con Tellier porque no pueden garantizarlo porque requieren 103 votos versus 88 de los 4/7 que tenemos hoy día en nuevo proceso. Entonces, si no requiere- dice yo voy a garantizar, no puede garantizar porque no tiene los votos. Pero la y eso es Constitución verdad, nueva es mera dice- aritmética, Gloria. Es una constitución que dice además, a diferencia de la constitución vigente, lo que dice además es que se convoca un proceso participativo en caso que no haya acuerdo cuando hay quórum muy elevado. Es una cosa ¿Cuándo? que ni siquiera en esta constitución estaba contemplada. No, porque ese es un Porque problema, entonces pero eso no es contempla una un virtud, proceso eso es un problema, participativo. porque tú cuando logras los 4/7 tienes que convocar a plebiscitos. ¿Qué produce eso? Electoraliza cualquier decisión Cuando no hay técnica. acuerdo, Nosotros tú puedes para convocar el un acuerdo del plebiscito. 18, del 15 de noviembre, hicimos cerca de 25 modificaciones a la Constitución. En la Comisión de Constitución, que yo estuve 4 Con años. acuerdos transversales eso se puede. Pero tú te imaginas haciendo plebiscitos, 25 plebiscitos para eso, entonces lo que hacen es un candado enorme la que ya se hubiera querido diferencia es que Jaime yo creo Guzmán, que- y eso es es que yo indesmentible. creo que eso Y hay ese es que- el problema, yo tenemos creo una que hay que mirar constitución otra cosa, rígida Luciano. versus una constitución que se puede reformar. Yo creo que hay que mirar otra cosa y hay que mirar finalmente después del 5 de septiembre, sea cual sea el resultado que esto va a requerir. Como nadie tiene mayoría en el Congreso para empujar ni los cambios que hay que hacer respecto a lo apruebo, ni en el rechazo a la posibilidad de iniciar un proceso constituyente nuevo, porque ¿cuántos parlamentarios tiene hoy en día la derecha? ¿52 parlamentarios sin contar a los republicanos? Sí, O sea, 52, no hay tampoco, está 24, muy lejos 24, incluso 25 del en el propio Senado. quórum, o sea, y la cantidad de parlamentarios que tiene, por ejemplo, hoy en día, todos aquellos que suscriben el Pero no tan acuerdo, lejos con 4/7, pensando en empujar efectivamente Pero no un tan cambio lejos con constitucional. 4/7 y el tengo la- gobierno entonces tengo tampoco la tan lejos con impresión 4/7. que tengo la impresión que para ser razonable respecto a la discusión que va a venir, independiente del resultado, a partir del 5 de septiembre tenemos que contar la verdad, y esa verdad es que en cualquier escenario requerimos un acuerdo muy importante de las fuerzas políticas para que los cambios que finalmente la ciudadanía requiere, si eso es parte importante como llegamos a este proceso, se hagan efectivamente. Pero, ¿coincides conmigo que importan los quórums? Lo que bien Los quórums son Vamos a importantes hablar de lo siempre. que va a pasar O sea, fue la después del discusión 4 que se dio a de septiembre, propósito pero del quiero inicio de la preguntarle a convención. Torres, Y todo senador, se aprobó con 103 el rol votos. del presidente Gabriel Boric. En ese momento, Primero, por lo sí. que cuestiona el senador Cruz Coque.
Es correcto, no es intervencionismo, de hecho se le está acusando por eso, ¿cierto? El que él mismo esté de garante, además, porque él ha dicho que va a ser garante de que este acuerdo se cumpla en caso de ganar el apruebo, que él esté instando a los partidos, interviniendo de esta manera, cuando él tiene que dar garantías de imparcialidad y de información, ¿cierto? Y no de apoyar, pero de información al menos para ambas opciones, apoyo y, digamos, apruebo o rechazo. Y al mismo tiempo, ¿cómo puede garantizar, ser garante el presidente Gabriel Boric de que esos acuerdos se van a lograr, se van a concretar si no tiene mayoría en el Congreso? A ver, dos cosas. Primero, el presidente es jefe de una coalición. Todos los presidentes en democracia, en todos los países del mundo. Sí, pero estamos en una situación especial Sí. de una elección. Está bien, pero el presidente... Entre dos opciones. Al presidente le dijeron antes, ¿qué pasa si gana el rechazo? Él dijo, mi postura, lo que yo voy a pedirle al Congreso, y enviará un proyecto de ley, es que se inicie un nuevo proceso constituyente y llamar a elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo soberano ya ganó un plebiscito de entrada de 80-20 en octubre del 2020 a favor de una nueva constitución, no una reforma a la constitución del 80-2005, no una reforma, una nueva constitución. Coincidimos. Y algunos dicen, y acá la pregunta a los representantes del rechazo, que bueno que estén de la derecha, porque hasta ahora ponen a los de la ex concertación a defender el rechazo, pero acá... Es que somos mucho más amplios que ustedes, pues, pero... Sí, desde Pancho Malo hasta Jimena Rincón. Pero bueno, los representantes del rechazo no le han dicho al Pero eso país es una falta que... de respeto. no es ninguna... perdona, No, La Torre. Luciano, Es una falta de respeto decir Pancho Malo y compararlo con la Jimena Rincón. No, me parece dije desde hasta entonces, dónde. no, pero desde es que hasta dónde. No, pero Luciano, uno podría déjame nombrar, terminar. qué sé yo, a una cantidad Bueno, de personas que a ustedes no les parecen razonables. Lo- Tratemos de los amigos mantener el de- debate en un los cierto amigos nivel, de porque José si no, Antonio Cast, este asunto, los amigos de si no, José- si no este del- asunto se desmadra. Yo discuto Ya, con pero, argumentos y no sí. con descalificaciones. Bueno, Si tú quieres descalificar a una colega estoy tuya, diciendo- a una senadora como es Jimena Rincón, no la compares estoy- con una persona que estoy tiene diciendo- antecedentes intelectuales. Estoy diciendo que del rechazo, que es muy amplio, va desde Pancho Malo hasta Jimena No se Rincón. hace Eso es eso, lo que... bueno. Desde la extrema derecha hasta la sectora de la democracia cristiana, como estaba Pero, acá por René favor. Cortázar. Pancho Malo de la No. extrema derecha, dices tú. Yo no sabía eso, información nueva. Amigo José Antonio Connie, Cast, de hecho. Ya, Oye, pero mira, terminemos sí. con el punto de el presidente rol Boric y el dijo- intervencionismo también. Sí, el presidente Boric dijo, de ganar el rechazo, la opción de ellos, que no dicen al país qué le proponen, qué le van a proponer al Ya se país lo si vamos a llega preguntar. a ganar el Sí, yo le rechazo. digo. ¿Qué proponen? Porque algunos dicen comisión de expertos, libertad y desarrollo, redactando la, No, yo te digo, la nueva Ya, pero ya constitución. vamos a ir a eso, pero... Etcétera. Y entonces, si gana el apruebo, el presidente obviamente va a impulsar este acuerdo que levantan los partidos oficialistas. Lo va a impulsar. Ahora, eso Pero él implica él leyes. instó a que los partidos llegaran Levanten, a este acuerdo. claro, y entiendo obviamente que es hubo una hasta hoja de ruta. conversaciones, Es una hoja de ruta. Digamos, llamados por teléfono al presidente del Partido Socialista, al Yo hablé con él varias veces, pero pero- a ver, como hablan los presidentes de partidos ¿Eso no políticos es con su jefe de intervencionismo? coalición, por favor, hagamos... ¿Eso no es intervencionismo? No, no es intervencionismo. Intervencionismo es cuando se gastan recursos públicos a favor de una campaña. El gobierno no está gastando recursos públicos a favor de una campaña. Por favor, hagamos política, estamos en democracia. Esto, oye, el problema- plebiscito del 80, donde las personas acá del rechazo que defendían su sector político, defendían la Constitución del 80, impuesta en dictadura, a sangre y fuego, con un plebiscito fraudulento, ¿no? Los sectores de la derecha no defendían esa plebiscito, ¿no? Fantástico, Bueno, compadre. eso era Estáis intervencionismo. pegados hace Yo no estaba ni Eso, despertado en esa época, pero en fin. no, pero su sector. Entonces acá el presidente lo que está haciendo es decir, acá va a haber una hoja de ruta y dar certeza. Porque yo a la dijera que tu ciudadanía. sector defiende Venezuela. Perdón, yo no defiendo no Venezuela. lleves ¿Puedo contestar estos argumentos al absurdo porque no se puede Ustedes debatir apoyaron a así. José Antonio Cast de la extrema Guillermo, derecha. po. Guillermo. Bueno, Miren, tú lo que apoyaste pasa a es que Boric, el problema es que el izquierda senador ahora, Latorre confunde lo que es un jefe de coalición con un jefe de campaña. No es lo mismo ser jefe de coalición que jefe de campaña. Y todo esto es muy ridículo, y perdón, pero hay una patudez gigante en todo esto. Primero, dicen que esto es un acuerdo, como si los que acordaron algo ahí, firmando el papel, tuvieran los votos y las mayorías Es una propuesta. para hacer los cambios que quieran una hacer. propuesta, Espérate, Guillermo. déjame terminar. Sí. Esa gente, obviamente, que si ellos llegan a un acuerdo en la convención que pasó, tenían 2/3, está claro. Pero resulta que se van a enfrentar a un Congreso en el que no tienen ese Pero nivel de si seguimos, no representación. teníamos Entonces, si ustedes quieren hablar de la palabra acuerdo, tienen que conversar con otras fuerzas políticas. Esta es simplemente una promesa. Yo voy, me compro algo, una televisión en Falabella, está rota, y la señora de la caja me dice, páguela, llévesela, pero yo le prometo que después se la vamos a cambiar. ¿Cuál es la ¿Sabes propuesta qué? de la UDI? Yo prefiero volver otro día y comprar cuál es una la que esté buena. propuesta de la Espérate, UDI? Gloria, espérame. ¿Y la propuesta de la UDI? Segundo, ¿Cuál es? segundo. El presidente es garante. ¿Garante de qué?
Si el presidente tiene una coalición completamente desordenada, que todos sus proyectos de ley los votan divididos en el Congreso, no tienen mayoría en el Congreso, tienen cerca de 1/3 y tienen un ministro, secretario general de la presidencia, que está vetado en el Senado. O sea, ¿con qué herramientas me dicen a mí que el presidente es garante de que algo va a ocurrir en el Congreso? Yo creo que Todo esto es para inflar un acuerdo que no tiene los votos, que no tiene la legitimidad, que no tiene ni siquiera la seguridad de que las propias fuerzas de izquierda lo van a apoyar. Yo creo que de nuevo volvamos a la realidad, o sea, a la cruel a veces realidad, y que en el fondo hay que, yo creo que mirarlo con sensatez, porque de nuevo, si ganara el rechazo, de verdad, si ganara el rechazo, con los 52 parlamentarios que tiene Evópoli, la UDI y RN, no le alcanza tampoco para poder empujar un proceso, como se ha prometido a la ciudadanía, que va a seguir. ¿Ustedes se van a oponer a un nuevo proceso si gana el rechazo? Pero por supuesto que habría oposición si lo que se decide es solo una comisión de expertos. Pues si nadie ha hay que propuesto buscar una manera sensata de llegar a algún acuerdo. Alguien se podría, alguien se podría oponer, a propósito que tú señalas el piso, Guillermo, alguien se podría oponer realmente con este acuerdo que tú señalas que es el piso, si ganara el apruebo, a empujar estas reformas que tú mismo no dices son suficientes. que te parece que es un piso razonable para poder empujar. Sí, pero no son suficientes. ¿Y por qué no es suficiente? Si el corazón de aquello que está en este texto responde a la demanda de la ciudadanía. Nosotros no venimos de Marte a esta discusión. Nosotros llegamos a esta discusión como país porque resulta que no hubo posibilidad de responder desde el mundo político a las demandas de la ciudadanía y llegamos a un estallido social. Sabes que las esta es la respuesta institucional a esa demanda. La promesa que hizo este grupo que firmó este papel no toca el corazón de la Constitución. Primero, no toca el sistema político, que es una de las cosas más graves, y tú lo sabes muy bien. Señala que hay un ajuste segundo, como dice hoy día Carlos Peña en su columna, cambia cosas específicas, pero en la Constitución hay ciertos principios que la cruzan completamente, que están mal enfocados, están errados. Según la y por lo UDI. tanto es ¿El Estado inarreglable. social de derecho puede estar errado? No, pero si yo no estoy hablando de eso, tú puedes hacer lo que los gringos llaman el cherry picking y decirme, oye, esto está errado. No. Es que el argumento también funciona al revés. Sí, pues, pero el problema es que es inarreglable. Si nosotros tenemos un nuevo proceso constituyente, ya tenemos un piso, porque ustedes han puesto un piso que me parece razonable, pero vamos a poder discutir a partir de otros valores, de otra visión, mucho más de futuro y con menos sobredosis de pasado, que es la Constitución que nos ofrece hoy día. Sí, yo rescato la voluntad de la Gloria de buscar los acuerdos. Eso es lo que tenemos que hacer en la práctica, ponernos de acuerdo. A mí no me gusta este texto, yo creo que hay una mayoría del país a la que no le gusta, no hay ninguna encuesta hoy día que dé ganador al apruebo, hay que ponerse en el caso del rechazo, está bien, pero la diferencia entre reformar por 2/3 y reformar por 4/7 es precisamente la capacidad más sencilla, más flexible de generar acuerdos. Y yo quiero también hablar un poquito sobre el documento, y eso es importante. Genaro Regada, que no es Pancho Malo y que no es también está en de la concertación por el rechazo. General Regada se mete hoy día en el tema concertación principal, y que es lo que señalaba un poco Guille, se mete en el sistema político. El sistema político ha quedado absolutamente desequilibrado. Han tenido que incorporar en el documento lo de la prerrogativa de gasto de los parlamentarios. Me parece muy bien. Eso es un error. Y la no reelección. Claro, pero fíjate que si no se logra el acuerdo que el presidente Boric dice que va a garantizar y que Telier dice que no puede garantizar, nos vamos a quedar con prerrogativa de gasto de los parlamentarios. Pero depende de los votos de ustedes. ¿Cómo va a votar Evópoli ahí? A ver, ¿Cómo va a votar? Pero si nosotros estamos por los Entonces, cambios hace 4/7, rato. Nosotros listo. desde que el partido partió que queremos una constitución mínima, liberal, otra constitución, y después de este proceso fallido... ¿Y con qué mecanismo? ¿Con qué mecanismo? Un plebiscito que lo convoque el presidente, porque el presidente ¿Y sigue qué siendo presidente, porque alternativas? nosotros, Juan Carlos, creemos las instituciones, ¿verdad? ¿Nosotros Sí, pero cuando tú le pones candados de esta magnitud a una constitución, la haces irreformable. 4/7 más plebiscito, ¿por qué va a ser un candado eso? 4/7 más plebiscito. Primero son 2/3. Y nosotros hoy día ya no tenemos 2/3 en esta constitución. Lee el capítulo 11. Ya no, si lo he leído, bueno, 2/3, pero lo que yo quería decir de más Genaro Regada es que plebiscito se mete para en el reformas sistema sustanciales. político en un artículo muy interesante hoy día en el Mercurio, y en los sistemas de justicia, la posibilidad de captura del poder político Pero ahí hay hacia un los acuerdo. tribunales de justicia. Pero ahí hay una y hacia- propuesta y hacia del el acuerdo. Hay una propuesta De de cambiar. esa- Bueno, entonces quedó bien o quedó Revisar mal. los consejos de Hay que justicia. revisarlo, está bien Es que o por está eso, mal. Y para que hay una poner en mayoría de perspectiva la jueces. discusión, ponía el ejemplo, dos ejemplos internacionales, ¿no? A propósito de la Claro. Constitución de Estados Unidos y a propósito de la Constitución sudafricana.
republicana. Las constituciones no son procesos acabados, menos cuando nacen de lo Estoy de acuerdo, pero tienen que ser flexibles también, de Gloria. cómo nació Tienen que nuestra ser constitución, flexibles, este ¿te proceso. fijas? Pero esa flexibilidad está dada por justamente incorporar aquellas cosas que, por ejemplo, la constitución actual no contiene, que es poder volver a la ciudadanía ahí cuando no se pueden reformar. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que Incorporemos eso el es una catálogo muy de derechos, buena pero tengamos noticia. flexibilidad para reformar. Y eso no es lo que solo un proponemos catálogo desde de el derecho, rechazo. es Bueno, un nuevo ¿saben lo que- paradigma, es un nuevo paradigma, es un Estado social y democrático de derecho, un Estado ecológico, un Estado regional, un Estado plurinacional, que, Ya, pero que no le entonces, gusta. ¿qué es este documento lleno es de una reformas república, sustanciales, hombre? es una república solidaria y una democracia paritaria. Eso no se toca en el acuerdo de los partidos políticos, porque es un cambio de paradigma respecto a Eso es una lo que usted dice que es constitución el corazón de un de la- Estado subsidiario y de un modelo neoliberal que llevamos más de 40 años, que se impuso a sangre y fuego, aunque les cueste reconocer eso. Pero se sí, impuso a esa es la sangre y fuego. diferencia Ya, Guillermo- entre tu mirada y la nuestra. Versus Sigues hablando del una pasado. Ya, Guillermo- Yo estoy hablando de una constitución Vamos que a se nos cumplir ofrece hoy 50 día. años Se saltaron al de agua. golpe. Sí, bueno, Entre usted medio. se Guillermo salta la Ramírez. vida. Salida a defender. Ustedes siguen hablando del pasado y la sangre y fuego de la constitución actual. Nadie está defendiendo que nos vamos a quedar con la constitución actual. Jorge Lo que Burgos lo hizo nosotros hoy día. estamos Jorge Burgos lo diciendo, hizo hoy Lo día. que nosotros estamos diciendo es que este es un, reconocido por ustedes a través del acuerdo, que este es un pésimo texto. No es, Esta no constitución dice no es eso, así. Pero por Guillermo, favor, no sí, dice cuando- eso. pero si No es ustedes, así. Dice, ustedes- hay que son clarificar precisiones. algunas No, cosas no. que han constituido Y frente a una restricciones campaña de fake y no news solamente también. desinformación. Pero por favor, estás acusando de fake news a Jorge Sharp, que es uno de tus grandes pilares para salir electo senador. Pero dime, yo no o sea, hice campaña con porque Jorge él es Sharp. el que dice que esta es una traición. Él es el que dice que ustedes están matando el espíritu de la Constitución o el texto que se propone. Lo Pero dice mira, él. pero eso- Entonces, Está no bien, me pero- acuses a mí de Pero ese fake es un mal news. Dice argumento. él. No, 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 Pero es un no, mal lo dice argumento. ¿Sabes Jaude, por lo qué? dice Porque Voldars, pero lo dice Pedro convengamos una Cañuqueo. cosa. Yo sé que Quienes esta parte están en no- los extremos hoy Sí, en no día me del quiero- espectro político, uno podría poner ahí Jorge al alcalde Sharp Sharp como un y también extremo, ¿ya? podría poner A la UDI. no, incluso al Partido Republicano, que Y a en la el UDI. fondo está Pero en sí. una posición mucho más refractaria respecto al cambio constitucional. ¿Cómo votó En la la UDI? gran mayoría, probablemente la- del espectro político, y no los sectores que están en los extremos, hay una voluntad de cambio. Afortunadamente, además, se ha ido imponiendo esta idea de una voluntad de cambio que va a terminar necesariamente en una nueva constitución. Buena noticia, porque hasta hace Sí. pocos años atrás eso era Exactamente. un grupo de Entonces- personas solamente que entonces- defendían. Guillermo, quiero Veamos ahora cómo sale. Sí. quiero plantear un tema porque estamos hablando del, y hemos estado hablando todo el tiempo, de la propuesta, ¿cierto?, del acuerdo de los partidos oficialistas. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué pasa con el caso de la UDI, también Evópolis? Ustedes ¿Qué en proponen? julio, ¿cierto?, el 9 de julio, propusieron una nueva constitución para Chile, compromiso de Chile Vamos con una casa para todos, que aquí está el texto, ¿cierto? Pero hay quienes han sido críticos de que esto no alcanza, de que esto es muy débil. No sé, Jorge Correa Sutil ha dicho que están al debe con una propuesta constitucional, con decir, de aquí realmente están dispuestos ¿Y qué a mecanismo? sumar a su propuesta, a cambios reales, digamos, que estén dispuestos a sumar a su propuesta en caso de que gane el rechazo. Bueno, ¿Qué esa- mecanismo? ya que estás haciendo la pregunta, ese documento que tienes en la Sí. mano fue enriquecido esta semana y entre otros el presidente Lagos públicamente salió a decir esto es una buena señal, pero yo estoy de acuerdo con que eso no es suficiente, eso es una parte. Lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, tenemos una propuesta de texto constitucional que divide a los chilenos. Es una propuesta de Ya, texto pero ¿cuál es la constitucional. propuesta de ustedes? Entonces, nuestra propuesta es la siguiente. Nosotros tenemos que hacer un proceso para que se nos proponga un nuevo texto que logre ser aprobado en un plebiscito de salida ¿Con por el qué 80% mecanismo? de los ¿Con chilenos. qué mecanismo? Entonces, vamos a espérate. Entonces, Gloria dice, gracias a Dios hoy día tenemos No un dije escenario. gracias a Dios, porque Bueno, no pero sé. por suerte, Qué bueno. gracias al destino, a la me madre metas tierra, esas cosas. da lo mismo. Tenemos un ambiente en que hay una disposición a reformar y a hacer algo nuevo. Bueno, esa disposición de la que está hablando Gloria es la que nosotros queremos tomar, queremos aprovechar para iniciar un nuevo proceso, pero no por esta sobredosis de pasado. ¿Qué Guillermo también, mecanismo? yo también. ¿Con qué mecanismo? Pero se lo acaba de decir Luciano. podría- Nosotros sí. lo que queremos... ¿Están de acuerdo? Ok, sí, ¿Ya? por supuesto A que ver, pero- estamos de acuerdo. Entonces, el mecanismo no puede venir del Congreso. Ya. El mecanismo tiene que ser a través de una nueva institucionalidad. No le quiero poner el nombre porque uno habla hoy día de convención y se imagina lo que ocurrió, que fue muy malo. Entonces, llamémosle de otra manera, da lo mismo. Otro organismo constituyente que proponga un nuevo texto y que ese texto ¿Cuánto sea tiempo? plebiscitado. Ya con el ¿Cuánto tiempo? aprendizaje que tenemos de este proceso, yo estoy seguro que la forma en que los convencionales, si se le llama de esa manera, van a enfrentar el debate
va a ser distinto al que tuvimos ahora. Va a haber más diálogo, va a haber más intención de llegar a acuerdo, vamos a tener una cosa más minimalista y yo estoy seguro, porque no tengo miedo a un nuevo proceso. Ya, pero por el aprendizaje que hemos tenido convención lo todos. que están proponiendo. ¿Y cuándo Una pusieron? nueva O sea, convención. llámale convención, llámale Ya, constituyente, pero, oye, llámale pero acá hay comisión un asunto redactora. yo creo que acá hay un tiempo asunto más? que es Senador importante. Puzcoque. Nosotros no podemos frivolizar el diálogo constitucional como se ha frivolizado. Acá hay que hacer un buen texto, un texto que una a los chilenos, un Sí, pero texto ¿cómo? bueno, de ¿qué se la ha siguiente frivolizado? manera. Nosotros ¿Mm? estamos hoy día en un proyecto trabajando también con grupos que no son de la centro derecha, que son de centro izquierda, porque yo creo además que esto se va a construir, aunque a ti no te guste, entre grupos más moderados, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es darle la facultad al presidente de la República, modificando el artículo 142, que está dentro del capítulo 15 de la Constitución, para que llame a un plebiscito, acordemos los términos y ojalá en un lapso de no más de 6 meses nosotros podamos tener una suerte de nueva convención, ojalá también integrado, a mí la duda de la mamá de Boric, del presidente Boric, perdón, siempre me llamó mucho la atención. Aquí se necesitan también expertos y que puedan bajar esto, con un catálogo de derechos sociales fuerte, asegurando garantías, asegurando libertades, estableciendo equilibrios entre los distintos poderes, que es algo, para mí el principal problema del sistema político, y creo que eso lo podemos hacer. Y creo además, incluso, fíjate, que yo creo que ha sido un error abanderizarse por parte del presidente de la República con una opción, porque si el presidente Boric logra sacar una constitución durante su mandato, va a ser un evento político tremendamente relevante. Casi que creo que, Si quieres que sea más específico, al presidente le conviene que gane el rechazo. ¿Qué es lo que pasará al día siguiente del 4 de septiembre? Hemos hablado del 4 de septiembre. ¿Qué pasará el 5 de septiembre? De eso seguimos conversando en Estado Nacional a la vuelta de una pausa. Rex. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos dejado planteado, Guillermo Ramírez y el senador Cruzco, que habían dejado planteado cuál debiera ser el mecanismo, ¿cierto? La salida si es que gana el rechazo el 4 de septiembre. Quiero preguntarle a Gloria y al senador Latorre, ¿qué les parece la propuesta que hicieron? El presidente Gabriel Boric debiera esa misma noche, en caso de que gane el rechazo, llamar a un nuevo proceso constituyente, como dijo hoy día Felipe Arboe, senador. El presidente Boric ya dijo que de ganar la opción rechazo, él va a convocar y obviamente eso se tendrá que discutir en el Congreso y tener mayorías para un nuevo proceso constituyente respetando la soberanía popular. Y eso implica volver atrás, partir de cero, hoja en blanco, elegir nuevamente convencionales. Yo creo que se está dando mucho esto de que las encuestas, el rechazo está ganando, etcétera. Ayer hubo encuentros muy masivos en Puente Alto, Viña del Mar, Melipilla. Yo hoy día estuve en la comuna de Santiago con la alcaldesa Irací y con concejales y el comando de Santiago. Y yo la sensación que tengo desde la calle es que el apruebo va creciendo y puede dar una sorpresa a todos los que confían mucho en la encuesta el día 4 de septiembre. Y por tanto, lo que yo creo que el presidente va a hacer es marcar una hoja de ruta, de darle certeza a la ciudadanía, porque los cambios no pueden seguir esperando. Como decía Gloria hace un momento, el proceso constituyente surge de un estallido social y hay que dar respuesta a ese malestar social que está ahí latente. No puede esperar más. Gloria, ¿está de acuerdo con la idea de un nuevo proceso constituyente, llamar, o sea, sin plebiscito de entrada, sino que proponer una convención constituyente? Yo esperaría, y eso es parte de la responsabilidad del mundo político en general, que existan efectivamente conversaciones para cualquiera de los dos escenarios. Porque en cualquiera de los dos escenarios, el 5 de septiembre se plantea un nuevo desafío para el país y uno espera que todo el mundo político esté a la altura de dar respuesta a la ciudadanía. Luego, desde el 5 de septiembre en adelante veremos. Yo creo que es innegable que el rol del presidente de la República y asimismo del Congreso Nacional va a ser fundamental. El presidente va a tener que liderar probablemente aquello que ocurra, en el caso de ganar el apruebo, efectivamente generar un calendario relevante para poder hacer aquellas reformas que los propios partidos que apoyan el apruebo han comprometido. Y en el caso de ganar el rechazo, evidentemente empujar algo que se haga cargo además de lo que decía el plebiscito de entrada, es decir, es de respetar la soberanía de la ciudadanía que decidió hacer esto a través de un proceso participativo y a través y en el fondo y cambiar la Constitución, porque creo que tendría que haber una nueva convención. Sí, yo creo que de todas maneras. O sea, tenemos todo claro que la Constitución del 80 se murió el día del plebiscito de entrada. ¿Qué pasa si gana Guillermo Ramírez, si gana el apruebo? ¿Qué va a hacer la derecha al día siguiente, el 5 de septiembre?
No, la verdad, yo estoy convencido que va a ganar el rechazo. Creo que el gobierno piensa lo mismo, porque si no, no habrían forzado este acuerdo que tantos dentro de la coalición de la Apruebo no querían hacer. Porque Pero se dan faltan 3 cuenta de que las semanas, encuestas no sí, mienten. ya. Yo creo que, perdón, Pero si es que- gana la prueba, porque nos tenemos que No, poner si los gana la dos prueba vamos a estar siempre abiertos a los cambios, pero lo advierto al tiro. Esta constitución que se nos está presentando es inarreglable. La vamos a hacer menos peor, más parchada, pero va a seguir siendo un mal texto. El otro camino, lo que nosotros estamos proponiendo es iniciar un nuevo proceso. Y cuando uno conversa en el pasillo con las personas de otras coaliciones, hay acuerdo en varias cosas, Connie. Una convención más chica, con menos tiempo para proponer un texto en el que los independientes no se puedan asociar porque resultó que no eran verdaderamente independientes, con escaños reservados proporcional al voto para que no haya personas cuyo voto pese más que otro. Ojalá Pepe Out o Correa Sutil han propuesto listas nacionales para que los partidos puedan poner expertos adentro. Mira, todo lo que se ha propuesto... ¿Paritaria? Paritaria, todo lo que se ha propuesto es bastante razonable. Yo en el Congreso no he visto a nadie que diga no, ese camino no. Y creo que ese va a ser un buen camino para lograr una nueva institucionalidad que sea más moderada, que tenga gente que entiende más de lo que es una constitución redactándola, que sea algo más minimalista, donde nos pongamos de acuerdo en las bases de la institucionalidad, y eso nos va a permitir en un eventual plebiscito de salida que la prueba gane 80-20, 90-10 y cerremos el capítulo constitucional con algo verdaderamente legítimo. Senador Cruzcoque, ¿hay conversaciones con el oficialismo de este plan en caso de que gane el rechazo? Porque dice el diputado Ramírez que en los pasillos hay gente de todos lados Conversaciones informales, conversaciones por supuesto. informales. ¿Hay conversaciones en el Senado? A Con ver, sectores de la prueba, estoy pensando. Bueno, sí, siempre hay conversaciones y además hay que entender, Connie, que en general el ambiente entre las personas en el país, porque después del 5 de septiembre vamos a tener que seguir viviendo todos juntos en el país y vamos a tener que seguir discutiendo el país y tratar de mejorarlo, es precisamente tratar de llegar a un acuerdo de largo plazo. Las constituciones son eso, son marcos generales, ¿verdad?, que por donde transitan finalmente las leyes principales del país y que tienen que ser más o menos acordados por mayorías importantes. Y ese creo que es el gran fracaso de la convención. Nosotros desde Bópoli siempre estuvimos por una constitución mínima, fuimos a los diálogos de Bachelet autoconvocados. Creo que la Constitución de Lagos en la práctica ha quedado caduca políticamente por los hechos en la práctica y requerimos una nueva Constitución, pero una buena Constitución, una Constitución que nos una y que precisamente le dé a la gente la posibilidad de mirarse 40 años hacia adelante, prosperar, crecer, tener trabajo y sobre todo hoy día, particularmente con la gente del sur de Chile, tener seguridad. Eso yo creo que es tremendamente relevante. Se nos acabó el tiempo. Luciano Cruzcoque, Juan Ignacio Latorre, Guillermo Ramírez, Gloria de la Fuente, muchas gracias por haber venido esta noche aquí a Estado Nacional. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta para despedirnos. Tenemos semana corta, mañana es feriado, así que ojalá que lo puedan disfrutar, el descanso. Y después viene una semana intensa, sobre todo en el Congreso. Se revisan, por nombrar algunos proyectos, el indulto a los llamados presos de la revuelta. La reforma tributaria comienza a tramitarse también en el Congreso y lo más probable es que se apruebe el feriado para el 16 de septiembre. Así que todo eso viene para esta semana. Nosotros nos encontramos en 7 días más nuevamente en Estado Nacional. Que descansen mañana. Buenas noches.